Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a la emisora del sur. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 19:02. Arrancamos en la máquina de pensar, arrancamos hoy lunes, hace bastante frío, arrancamos con Javier Lasval en controles de emisión. ¿Cómo le va, Javier? Y con Carolina de Cuadro en la puesta a punto, en la producción de este programa, amigos. Un programa que va a estar hoy bastante surtido. Vamos a seguir hablando de alguna forma un tema que hablamos la semana pasada. Y no, la semana pasada, lunes de la semana pasada, conversamos junto con Jorge Bolani en torno a Doña Ramona, que está la obra de teatro que fue filmada por Radio Televisión Española en 1989 y que se puede ver ahora actualmente en YouTube. La recomiendo, está muy bien filmada, realmente no es el mero teatro filmado, sino que hay una realización atrás y bueno, pudimos ver ese clásico y ver lo que era Doña Ramona. Para ello vamos a seguir hablando, pero desde otro punto de vista. Vamos a darle la bienvenida a la profesora, investigadora y editora de Rebeca Link, Patricia Núñez. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Hola, ¿qué tal? Sí, bien, gracias. Patricia Núñez, vos cuando a raíz de la charla con Jorge Bolani me comentaste algo que yo obviamente no sabía, que tu tesis de maestría tenía que ver con corregime si me equivoco, con la adaptación, la traslación o los vínculos entre la novela de José Pedro Bellán y la adaptación o la traslación o la transposición al teatro por Víctor Manuel Leites, ¿no? Uno escribió la novela en 1918 y el otro la versionó, la adaptó en el 74, cosa que yo no sabía, en 1974, y luego la cambió un poco en 1982 aproximadamente, ¿no? Hiciste tu tesis de maestría y ahora estás con la tesis doctoral en torno a la obra de José Pedro Bellán, este hombre del cual yo no sé nada prácticamente. Y bueno, la charla era que yo te propuse, era conversar en principio Doña Ramona, la novela y la obra de teatro. Hay muchas diferencias, hay una gran distancia, se puede decir que hay fidelidad. Vos, yo estuve leyendo un poco y vos hablás que Víctor Manuel Leites es un no escritor, sino un reescritor, que reescribe la obra de Doña Ramona. Bueno, sí, justamente son esos caminos que uno hace justamente cuando investiga y cuando se pone o tiene que trabajar en un largo estudio como es el de una tesis. Esto fue cambiando en su momento y sí, la idea fue empezar por el teatro de Leites y luego me quedé con Doña Ramona. Sabía de la versión del 74, pero yo ya contaba, digamos, que con el texto dramático. Gracias a Roger Mirza, que fue mi tutor, yo pude ver en video en su momento esta obra que ahora está, es de la que tú hablaste con... Pudiste ver el mismo video, digamos, ¿no? Pude ver el mismo video. Que está muy bien hecho. Está que muy me bien ayudó hecho. muchísimo, aunque, claro, justamente lo que tiene el teatro, que es eso en vivo, no formaba parte de mi tesis, y ahí fue que encontré la manera de abordar la obra desde la reescritura. Por eso es que lo enfoco desde este lugar. Lo que se conoce como el urtext, o lo que sería el texto base, que es la novela de Bellán. Bellán fue un intelectual, digamos, porque era maestro, escribió narrativa, pero también fue dramaturgo, fue muy reconocido como dramaturgo y terminó también siendo diputado. Y murió en el 30. Murió en el 30. Estuve viendo que también hacía cosas para infantiles, creo, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno, él fue el que consiguió que le compraran, que Primaria comprara un libro pensado específicamente para estudiantes de primaria. Mirá vos. Como lecturas, hacía algo así como en un formato similar, aunque con distancias, de lo que podría ser El Corazón de Edmundo Da Vinci. Sí, de acuerdo. Sí, Corazón, que bueno, es esa idea de contar, pero a la vez enseñar y con digamos, claro, con moralejas y con... Claro, pero porque justamente lo que había eran para trabajar la lectura, había libros de lectura, de ejercicios de lectura, y lo que Bellán propone es que hubiera historias, que hubiera ficción.
y que no parecería ser que Primaria en ese momento no quería saber de nada con historias en las que hubiera animales. De hecho, le rechazaron a Quiroga el año anterior los cuentos de la selva. Sorprendente. No, tremendo. Bueno, José Pedro Bellán, Bueno, entonces tenemos dramaturgo, cuentista, narrador, todo. tiene obras de teatro muy importantes como Amor, le estoy leyendo acá o algo así, pero... Dios te salve fue la que lo catapultó, digamos, porque en Argentina, en Buenos Aires, tuvo mucho éxito, en el 20. Y en el 18 él escribe Doña Ramona. Doña Ramona. La pregunta también es, como me decís que el escritor era muy exitoso como dramaturgo, la pregunta es, vos que leíste la novela y la estudiaste, si tiene un aire teatral. Ah, claro que sí. Mira, la novela se llama, la de Bellán, la novela se llama Doña Ramona, todo junto, con una R allí, con lo cual ya te anticipa un poco el tono. Bellán tiene una línea, o bueno, una impronta irónica en general en sus textos, y la novela va en esa línea. Lo notable de Leites es cómo condensa, hay pasajes que son exactos, y los personajes están los mismos. Sí. Pero como Leites condensa y le da el giro, obviamente, hacia una cuestión, un contexto donde hay más marcas de lo político. Evidentemente Bellán, en su momento, estamos hablando de 1918, la impronta, si bien es política, porque hay referencias directas a Valle, por ejemplo, en la novela, tiene más una impronta más anticlerical, que era un poco la línea también de alguna narrativa de la época. Perdón, pero ¿y en la novela de Bellán se establece o aparece eso que aparece en la obra de teatro que yo vi, que es una y otra vez el miedo o la zozobra o las reacciones frente al avance reformista, revolucionario entre comillas, de Valle Ordóñez? Claro que sí. De hecho, la señora Lotier, que es esa ajena a la familia, la única que ingresa, viste que todo ocurre en la interna de la casa. En la obra de Bellán tiene, viste que en la de Leites es católica, ¿no? Es católica. Sí, tremendamente. Y junta firmas para... Junta firmas. En la obra de Leites junta firmas contra el divorcio. Mientras que en la de Bellán en realidad viene por un tema de los crucifijos, que es ahí hay una referencia muy directa con una... La polémica con José Enrique Rodó, ¿no? Y además hubo toda eso es genial, porque en realidad hubo desde las familias patricias y sobre todo desde las católicas, hubo toda una reacción a la decisión de quitar los crucifijos de los... ¿Quién la tomó? ¿Qué gobierno tomó? Porque aquí, digamos, en Uruguay, muy tempranamente, ese gesto de quitar los crucifijos de los hospitales fue tomado como algo, digamos, un poco menos que inaudito. Y José Enrique Rodó, por ejemplo, discutió o polemizó tratando de que se volvieran a poner los crucifijos, ¿no? Bueno, ese es el gesto de la señora Lotier en la novela de Bellán. De hecho, ella vende unos crucifijos que son para juntar dinero, pero en realidad ingresa a la casa también con esa función como de Celestina, de dejarle la nota para el encuentro con el novio, la más joven. O sea, en realidad ahí Leites retoma, y lo que sí es el cambio, si querés, en Leites va más hacia una cuestión un poco, claro, en los 80 la cuestión anticlerical no era lo que preocupara más, o por lo menos un referente más directo, mientras que, bueno, el tema del divorcio, eso ya tenía un otro arraigo en la gente. Te pregunto otra cosa, entonces, a ver, en la novela, porque la novela siempre tiene otro ritmo, ya sabemos, ¿no? Es un clima. La idea de que reflejar dentro de una familia todo lo que está aconteciendo en la sociedad, ¿está en la novela? Está, sí, claramente. Porque además hay referencias concretas, hay un viaje que hace Amparo, la hermana, el personaje que tiene una fuerza impresionante, la tiene en la novela, y después, insisto, Leites... Cecilia Baranda también. No, tremendo. Este personaje es el personaje que mueve todos los hilos. De acuerdo. En la novela también. Y ellos, por ejemplo,
hacen un viaje con Alfonso a la iglesia justamente, y hay toda una mirada sobre el Montevideo que estaba creciendo, las avenidas que se estaban construyendo, o sea, hay toda una referencia justamente a lo que es ese Montevideo que está en movimiento en esas primeras décadas del siglo. Sí, está en ¿no? ebullición, digamos, En había una ebullición, ebullición, no sí, solamente a mucha nivel gente. constructivo digamos, de lo que se veía, sino, digamos, de experimento social. Exactamente, eso es bien notorio en la novela. Ujú. Y además la novela tiene una insistencia en lo que tiene que ver con el erotismo de los personajes, que creo que en la obra de teatro, si bien está, no tiene la fuerza, o si se quiere el regodearse que sí ¿Mirá? tiene, bueno, la morosidad que le da la novela, Mm. que le habilita la novela, que en el teatro no, que en la obra dramática, digamos, no aparece tanto. Hay un momento en que, digamos, el protagonista, Alfonso, que interpreta a Jorge Bolani, Ujú. empieza a describir lo que ve de esta doña Ramona cuando se está desnudando, digamos, y es impresionante la descripción, Sí. muy narrativa, muy novelesca, ¿no? Muy poética, y me pareció incluso que no era tan teatral, pero que igual funciona, ¿no? Porque la descripción es espectacular. Bueno, sí, en la novela la escena está, además, se miran unos a otros en realidad, porque él mira por el ojo de la cerradura a doña Ramona, pero a él lo mira la hermana Concepción. Oh. Sí, no, en Bellán esa dimensión está más exacerbada, y de hecho, te lo digo ahora porque si no, capaz que nos olvidamos. Vos me preguntabas de las diferencias con la Ujú, novela. sí. La gran diferencia es el desenlace, justamente. Porque en el desenlace en la novela no está la violencia de la violación que sí está en la obra de teatro. ¿Y cómo termina la novela? ¿Podemos En preguntar? realidad en la novela ellos tienen su encuentro, también un poco como, porque viste que ahí el juego de las hermanas es bastante ambiguo. Por un lado lo promueven, y por otro lado obviamente que lo censuran. Sí. Ahí Las hermanas lo que quieren es que él tenga sexo con ella, Ujú, pero como en la calidad de criada, sirvienta o de empleada, ¿no? Y tienen exactamente. pánico de que se vaya a casar. Una Bien. posibilidad para no casarse es precisamente tener sexo directamente, ¿no? Bueno, esto en la novela aparece igual. Lo único que en la novela hay una entrega de Ramona. Si bien ella se resiste porque tiene esos ataques de la bola que aparecen, que le dan como desmayos cada vez Ujú. que su erotismo, digamos, y su deseo se manifiesta, y ella no puede con él, viste que Ujú. es muy doña Ramona está muy atravesada también por el mandato. Sí, yo te iba a decir, perdón que te interrumpa, Sí. pero una cosa que vi es que las mujeres, doña Ramona, que se desmaya en un momento, se excita un poco y se desmaya. Después tenemos otra hermana, la del medio, que no sale no pisa un pie en la calle, tiene como agorafobia. Después tenemos Amparo, digo, están atravesadas, y bueno, y incluso hasta el propio protagonista, hay muchas neurosis. ¿Se puede decir Bueno, neurosis? y podría, para la época, allá digo yo, pero en lo que es en el contexto de Bellán, sí se habla incluso de histeria o de algo, Mira. ¿no? Ujú. Pero acá Bellán, por eso te digo, irónicamente, ¿no? Habla de la bola, y dicen, ¿qué bola ni bola? Sí, Cuando sí, se dan sí, cuenta lo que es. sí. Sí. Y bueno, en el desenlace de la novela, a doña Ramona le está cosiendo el botón de la camisa, justamente, es esa escena, pero las hermanas los dejan solos, y hay una entrega de Ramona. Entonces, la siguiente escena, y en eso es muy también espectacular, digamos, la novela, ellos salen para sentarse en la mesa, viste que justamente en la obra de teatro a doña Ramona la expulsan de la mesa. Sí, no quiero que se siente. Sí. En la obra, y eso es bien, es muy simbólico, porque la mandan con Magdalena a la cocina. Entonces Exacto. hay una degradación ahí de la figura que le habían dejado, porque en la obra dramática a doña Ramona la dejan avanzar, pero luego cuando ven
que corre riesgo el poder que ellas tienen sobre Alfonso y que lo perderían. Ahí Amparo es muy clara, si se casa, era lo que tú decías. En la novela, después de que ellos intiman, digamos, se sientan a la mesa. Entonces el texto se cierra, la novela se cierra, te lo leo porque es bien breve, ¿no? Unas horas después, frente a frente, ante la mesa del comedor, se mostraron con la misma serenidad igual que antes. Y era que, a pesar del hecho, una simple camisa, un simple pretexto, velaba por la dignidad de los Fernández y Fernández y amparaba, sobre todo, la rectitud inconfundible de doña Ramona. Alabado sea el Señor, los últimos serán los primeros. ¿Y termina ahí? Ahí termina. Pero hay una cuestión un poco, digamos, sardónica, sarcástica, claro. ¿no? Sí, o sea, sí. Igual yo lo leí como con intención. No, pero es muy obvio, ¿no? Sí, no, pero está claro, sí, que es, hay una cuestión de sarcasmo y hay una cuestión como de eso, de reírse, digamos, de buscar, O sea, aquí no ha pasado nada, ha pasado, claro, pero no ha pasado nada. Ahora, ella queda, es a la mesa, ¿verdad? O sea, no es la expulsión y bueno, tampoco es la escena violenta que se genera con ese Alfonso borracho, donde puede como dar muestra de una condición de varón digno, hijo de su padre. O sea, la escena dramática tiene una fuerza y una carga de violencia que acá la novela no está. Claro. En eso es bien diferente. Una pregunta que capaz es muy tonta. ¿Vos llegaste a conocer a Víctor Leites, a Víctor Manuel Ay, Leites? qué bueno que me preguntás eso. Vos sabés que no tuve suerte porque Leites me dijo que nos comunicáramos por mail y sus mails eran de 2 líneas. Entonces yo le hacía muchas preguntas y él me contestaba tan lacónicamente que bueno, ahí está una de las cosas que de pronto si me das un segundito, lo comento porque para mí fue, yo le pregunté por la versión del 74 claro. y él lo único que me dijo fue no agregaría nada a la existente y me quedé con eso. Y bueno, nada, menciono lo que pueda. Había conseguido un par de reseñas, no hay reseñas del 74, era un año muy complejo y era diciembre, era el 74 y era el galpón, o sea, en realidad, y entonces, no sé por qué razón esas cosas que le pasan a uno cuando está haciendo este tipo de estudios que te decía, fui a Gadu a ver la obra que Leites había dejado, porque me dijo que el material escrito estaba ahí. Evidentemente estamos hablando de una obra de teatro que se cambia mucho en la escena y que donde el director de pronto tiene mucha incidencia. De hecho, Mirza me dijo, Curi seguramente cambió una cantidad de cosas. Pero bueno, yo quería ver si existía un texto, porque el texto que yo manejaba era un texto ya, una publicación en un libro, en una antología. Y cuando voy a Gadu, me dan el texto y lo empiezo a leer y digo, pero no es igual, tiene cosas diferentes. O sea, cuando llego a la última página, dice, no sé si marzo o mayo, porque está tachado, del 75. ¿Mira? Entonces, lo que yo fui convencida de que iba a encontrar la versión del 82 y encontré, en realidad en Gadu estaba la del 75, y ahí sí pude constatar los cambios que hubo entre el texto del 75, no en el espectáculo porque no había nada filmado, digamos, y el texto del 82. Y ahí sí se notaron algunos cambios, que los hubo. No demasiados, pero hay una diferencia entre la primera versión que hace Leites y la segunda, la del 82. Vos me dijiste algo como que había canciones también, ¿no? En la del 74. Sí. O alguien dijo que había canciones, sí. Que de hecho hay también en el 82, pero bueno, hay más. Sí, hay una, ¿no? Pero hay más en el 74. De hecho, la crítica que no fue una crítica, en realidad la obra no gustó. Y entonces hay una de las críticas que dice algo así como mezcla de vaudeville y no sé si sainete. Sí, sainete, claro, sí, esa cuestión española, sainete, sí. Entonces, en esa versión, evidentemente que sí aparecen cantos, las hermanas cantan
cuando celebran el cumpleaños y van, de hecho en la versión del 74, esa última escena en la que Alfonso toma y cantan y bailan, tiene unos ribetes grotescos, pero muy violentos. En el 82 está un poco menos ese aspecto, se ve que se pulió ahí algo de... O bueno, no sé si lo hacían en realidad. Yo, mirándolo, la versión mecanografiada que di en Nadadu, que di con eso. Y un poco para ir cerrando, entonces, Sí. digamos, este núcleo, digamos, de Doña Ramona, de la novela de 1918, bueno, el acercamiento que hizo, obviamente, Víctor Manuel Leites, ¿no? Y Jorge Curi, sobre todo. Sí. Después hubo una tercera, dirigida por Jorge Bolani, ¿no? Sí, Que me imagino sí. que fue bastante respetuosa de esa línea, me Sí, imagino, muy... ¿no? En realidad, en cuanto al texto, es casi el mismo. Es lo mismo, ¿no? Y la apuesta también, Sí. se apostaba sobre todo por el tema de los mobiliarios como muy sólidos, las maderas, los cortinados, ¿no? Esa idea bueno, de la casa. me estás hablando de cosas más escenográficas, Sí, pero no sí, de... porque la vi, esa la Sí. vi, pues no fue hace tanto. Sí, Esa 2011. versión que hizo en el Solís, en una de las salas. No en el Solís, pero bueno, no la sala grande. Digo, lo que importante con esta obra es que yo lo comentaba con Bolani, que parece atravesada por muchas cosas. Digo, hay humor, ¿no? Hay esa cuestión media sainete, o sarcástica, un poco grotesca a veces también, ¿no? Hay esta cuestión de la neurosis que a mí me importó mucho porque me acordé del estudio de José Pedro Barrán, ¿no? El disciplinamiento, claro, ¿no? sí, exacto, sí. Estaba reflejando ese espíritu de los tiempos, ¿no? De esos tiempos, ¿no? Es que yo creo que algo que se mantiene desde la novela al drama, aún en sus variantes y en sus intenciones diferentes, obviamente, es la cuestión de la pugna entre la apertura y el conservadurismo, podríamos decir, ¿no? O sea, lo que es transgresor y los límites. Entonces, esa pugna está y atraviesa desde lo más, para mí me parece que es lo más invisible en un sentido, y bueno, y se manifiesta desde la perspectiva de los cuerpos, desde las perspectivas de los discursos, desde lo que tiene que ver con las jerarquías, ¿no? O sea, la cuestión de género, la cuestión política, la cuestión religiosa. Sí, digamos que la se abre como en círculos, así. Son todos círculos que están atravesados, y como que la represión sexual está atravesada por eso, por política, por autoritarismo, religión, y que yo creo, no sé qué pensás vos, un poco para ir terminando, que no habla exclusivamente de un momento de 1918 del Uruguay, sino que habla de algo más universal también. Sí, es si se quiere, lo que pasa en las casas, ¿no? Exacto, el aparato represivo. Sí. Exactamente. Y digamos, la reacción frente a los avances sociales y la reacción que puede haber dentro de las familias cuando parece que se está moviendo la estantería, ¿no? ¿Cómo se procesa eso? Exactamente. Sí. Perfecto. Estamos de acuerdo. Bueno, menos mal Patricia Núñez, que es la verdadera especialista de este tema, pero me interesa porque, digo, para sacarlo de que Doña Ramona, 1918, parece tan lejos, estamos a 102 años de eso, y sin embargo es muy vigente en muchas cosas, y se puede ver eso, la lucha política en los cuerpos, ¿no? La represión sexual, la represión en las neurosis de todos, porque todos participan de eso, ¿no? Mira, recuerdo como anécdota que cuando en 2011, 2012, que fue cuando la última versión, había habido, digo, para que veas otros alcances, había habido un problema, más que problema, unas denuncias del maltrato hacia unas empleadas bolivianas en las casas de unas familias de acá de Montevideo. Y justamente me acuerdo de salir de la obra y la gente comentar, mirá en qué clave lo leían, porque bueno, era la noticia del momento, tenía que ver con que había salido a la luz unas formas de
de sometimiento y de, no te digo esclavitud, pero de un trato muy muy inhumano a quienes trabajaban en el servicio. Muy bien. Así Muy bien. Bueno, digo, esa es una, pero yo creo que se puede, digo, no solamente ir del servicio, sino que todos estamos atravesados y por todos supuesto. todos los cuerpos están en pugna y todos estamos atravesados por algo que doña Ramona lo expresa dramáticamente y lo podemos ver y nos podemos reír, nos podemos emocionar. Patricia, tiempos de pestes. Sí, en tiempos de peste, pero por eso digo, para recomendar amigos y amigas, si tienen YouTube, si quieren, pueden ver Doña Ramona, realmente está muy bien, vale la pena. Patricia Núñez, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias a vos por invitarme. Muy bien amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a recibir rápidamente, vamos a hablar muy poquito, pero muy sabroso me sale, no sé por qué me sale sabroso ahora. Muy importante la información que Diego Cubelli, el poeta Diego Cubelli, nos va a traer de la Casa de los Escritores del Uruguay, que está organizando, que está realizando 2 ciclos. Diego, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Buenas, Pablo, ¿cómo andás? Muchas gracias por el espacio, como siempre. Y acá recién terminando de reunión de directiva y de festejo también hoy por los 17 años de la casa. Es cierto, hoy cumple la Casa de los Escritores del Uruguay, cumple 17 años, 17 el 15 años. de junio, sí, es cierto, Exacto. cierto. Bueno, felicitaciones y realmente, bueno, lo que le decía a Jorge Hernández, ¿no? A seguir adelante otros tantos. Sí, esperemos. y contanos, la mirada crítica, ciclo de conferencias, estos ciclo de conferencias es mediante Zoom, ¿no? Sí, en realidad en la casa esperamos un tiempito para empezar con las actividades, pero viendo que la situación no cambiaba, nos largamos con el Zoom, ¿no? Y bueno, ya llevamos algunas jornadas de prueba y eso, y han salido bien las actividades, y ahora seguimos con Zoom. En realidad esto está marcado, especialmente el ciclo de la mirada crítica, hasta el 10 de noviembre, y nosotros ponemos ahí que va a ser por Zoom, pero esperamos que Claro. alguna de las últimas puedan ser presenciales, ¿no? Perfecto. Sí, Bueno, hay una que fue ayer, digamos, ¿no? Martes 16, ¿no? El 16 de junio. Mañana. Que va a estar Roberto Aprato hablando de Salvador Puch. Exacto. Mañana este ciclo empieza, que a las 18 horas va a ser, y bueno, invitamos a Roberto Aprato justamente para hablar de los 40 años de publicación del libro Apalabrar, de Salvador Puch, que bueno, que ha sido un poco un pilar dentro de la poesía nacional, ¿no? Sin duda, Apalabrar, incluso uno de los libros importantes de la poesía de los últimos, no sé, 50, 60 años aquí en Uruguay. Claramente Salvador Puch una figura muy importante, y en el caso de Roberto Aprato, alguien con mucha capacidad, mucha solvencia para poder dar una charla interesantísima, que te pregunto, ¿cuánto duran las charlas aproximadamente? Bueno, manejamos 40 minutos, se puede ir un poquito más largo, pero estamos manejando ese horario, como porque hay mucha actividad por Zoom en estos días. Sí. Y bueno, también para darle eso que tiene la internet de cosas más concretas, ¿no? No tanto de cosas largas. Este martes entonces 16 va a estar Roberto Aprato. El siguiente martes va a estar Oscar Brando hablando de Juan Carlos Onetti. Y ahí ya de junio ya nos vamos a septiembre. El 8 de septiembre Felisberto Hernández por Ricardo Pallares, y después veo Julio César da Rosa por Karina Blixen, en fin, pero eso ya nos vamos muy lejos. Y esto ya comenzó con otro ciclo que se llama Escritores en Casa, que son presentaciones de libros. Son presentaciones de libros porque vimos la problemática que se dio, que mucha gente publicó libros, por ejemplo, en febrero, en marzo, y quedó con los libros sin presentar. Claro. Entonces vimos esta posibilidad de que el libro por lo menos quede presentado virtualmente. Y ya hicimos 3 jornadas de eso. Presentó Silvia Prida, Cecilia Gianlupi, y el jueves pasado fue Marcia Collazo, que presentó Heroica. Exacto, siempre fueron los jueves, a horas
un poco diferentes. Hay un detalle que Marcia Collazo se presentó sola o hubo otro presentador. ¿No? Se presentó sola, sí, sí. Porque Silvia Prida me dijo que se iba a hacerlo con Gerardo Ciancio, creo. Silvia Prida estuvo con Gerardo Ciancio y con Mirta Vila, y Cecilia Gianlupe estuvo con Alfredo Alzugarat. Alfredo Alzugarat. Muy bien. ¿Y este jueves? Sí, este jueves. Va a estar alguien conocido. Sí. No, voy a estar yo, digámoslo. Que para nosotros también particularmente va a ser algo especial porque va a ser una transmisión en conjunto, ¿no? Es cierto, es claro. Todas estas que mencionamos eran por Zoom y eran a través de la Casa de los Escritores. Exacto. Igual, cuando decimos era a través del Zoom de la Casa de los Escritores, ¿no? Porque nadie está en la Casa de los Escritores físicamente. No. De acuerdo. No. Es difícil Cada pensarlo. uno de su casa. Sí, claro, cada uno de su casa y es coordinado por ponerle Diego Cubeli, me imagino yo, y el Zoom los conecta a todos. Y el jueves que viene, que vamos a estar presentando el libro Run Run de las Cosas, es cierto, va a haber lo mismo por Zoom, ¿no? Y un vivo de Instagram, a través de la, ¿cómo es? De la editorial, Estuario, claro, ¿no? Y va a estar Ramiro Sanchís, eso que va a estar presentando el Run Run de las Cosas, es cierto. Y eso va a ser 18:30 horas. 18:30, sí. Y el otro jueves, se va a hacer este jueves, vamos a estar nosotros, y el otro jueves va a estar Nacho Suárez leyendo sus poemas y va a tener una charla sobre creación, ¿no? Exacto, a las 19 del jueves 25, y ya estamos también armando la grilla de meses próximos. Por ejemplo, va a estar Arbeleche, va a estar varias gente, va a haber un poeta de Holanda también, que es uruguayo, que vive en Holanda hace mucho tiempo. Y una pregunta, Diego, ya con la experiencia que tienen, digamos, en este caso, Silvia Prida, Cecilia Gianlupi y Marcia Collazo, ¿cuánta gente se ha aprendido o ha visto eso por Zoom, por ejemplo? Para tener una idea, digamos. Llegando a 30 es el número de promedio que tenemos, que en realidad para la evaluación que hicimos fue que es el número que normalmente viene una presentación, va a una actividad presencial, teniendo en cuenta también la época del año, ¿no? Que ya está frío y eso, de acuerdo. Cada uno de su casa hace menos frío, pero igualmente ese es el número. Incluso si fuera presencial sería un local lleno de gente, ¿no? Que virtualmente de repente siempre parece poco porque es infinita la cantidad de gente que puede entrar. Pero bueno, ha tenido muy buen recibimiento, por suerte, el ciclo, y mañana veremos. También hay bastante expectativa por los temas a tratar, así que... Perfecto, así que mañana, 16 de junio, a las 18 horas, Roberto Aprato va a estar hablando de Apalabrar, el libro del gran Salvador Puch, el gran poeta. Y este jueves voy a estar yo también en Zoom, a través de la Casa de los Escritores, con Ramiro Sanchís. Vamos a estar ahí en la librería, que es raro porque habría que agregar otra cosa, va a ser presencial también, o sea, 6:30 vamos a estar ahí, no vamos a morir de frío en la vereda, y y bueno, simplemente decir que un dato importante, antes que me olvide, es que a todas estas charlas se puede acceder enviando un correo a info@casaescritores.org. Ahí cada uno se comunica y nosotros le damos la dirección para acceder a cada una de las charlas. Perfecto, o sea que hay que mandarla por correo unos días antes, o sea, se puede mandar por mail. Es como una especie de inscripción por un tema de seguridad más que nada, que hemos visto que han habido problemas con Zoom y eso, pero nosotros en ese sentido venimos muy bien. Muy bien, Diego Cubeli, felicitaciones, 17 años de la Casa de los Escritores del Uruguay cumpliendo hoy, y felicitaciones también por estos 2 ciclos que está haciendo Escritores en Casa y La Mirada Crítica. Te mando un abrazo grande, che. Muchas gracias, nos vemos. Muy bien, amigos, del otro lado de la línea, ya en Mar del Plata, Ricardo Ruiz. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Acá estamos, Pablo, mirando el cielo para ver que no caiga ningún elemento extraño, ningún objeto raro. Ningún color que cayó del cielo. A ver, mamá, ¿por qué está mirando tanto al cielo?
Bueno, porque vamos a hablar de una película muy reciente, de la película Color Out of Space, o sea, El color que cayó del cielo, basada en un relato de Lovecraft muy popular, o sea que vuelve Lovecraft a esta columna, ¿no?, de la que nunca parece irse. Nunca, pero hay un problema con Lovecraft, es que no ha tenido mucha suerte en el cine, no sé qué opinás vos. Sí, ya lo hemos comentado alguna vez, que no ha tenido buenas adaptaciones, y creo que esta vez es un poco la excepción. Por lo menos hay una película que adapta muy bien cierta esencia de Lovecraft y lo vamos a comentar en la columna. Muy bien, sí, está basado en un relato, El color que cayó del cielo, que no es muy extenso, ¿no? Digo, uno se pregunta a priori si con ese relato se puede hacer 90 minutos de película, y en este caso creo que son 2 horas de película, no más de 2 horas. No, un poquito menos, son 110 minutos más o menos. Es un relato corto de 60 páginas de 1927. La premisa del relato es muy sencilla. En una zona rural de Arkham, ¿no?, de la zona que siempre se ambientan los relatos de Lovecraft, cae una especie de meteorito. Ahí cerca vive una familia en una granja, y veremos las consecuencias que trae este objeto proveniente del cosmos en los integrantes de esta familia. Y el relato nos va a contar la vida de un ingeniero, de una persona que va al lugar un tiempo después y se entera de todo esto, ¿no? Típico esto de Lovecraft, de alguien que llega a un lugar y empieza a recopilar información de lo que ha pasado generalmente en una zona desolada de Estados Unidos. Sí, bueno, ahí la película tiene todos los tópicos de Lovecraft, ¿no? Incluso este muchacho que viene de afuera, que es un hidrólogo, tiene una camiseta... No, porque hay otro personaje de Mixtantonic, ¿no?, de la universidad. Sí, la universidad. Es una película muy fiel. Déjame contarte cómo surge esto. El director es Richard Stanley. Los amigos que nos escuchan van a decir, ¿quién es Richard Stanley? Bueno, Richard Stanley se hizo conocido en los años 90 porque hizo 2 películas bastante interesantes, una de ciencia ficción, Hardware, del año 1990, y otra 2 años después, 1992, Demonio del Polvo, una especie de western de terror, western terrorífico. Y cuando estaba preparando su tercera película, estas 2 películas, perdón, no lo dije, fueron medianamente bien recibidas, se transformó en una especie de director de culto, en la línea más o menos de Stuart Gordon, que mencionamos hace un par de semanas. O sea, no eran grandes producciones, pero se le tenían cariño a estas películas. En el año 96 estaba preparando su tercera película, La isla del Doctor Moreau, y los productores, por desavenencias con él, lo echaron. De esta producción, La isla del Doctor Moreau, se terminó haciendo a cargo John Frankenheimer, y terminó siendo uno de los desastres más importantes del cine fantástico, ¿no? La película con Val Kilmer, Marlon Brando. Sí, bueno, sí, me acuerdo. Sí, un fracaso absoluto que da más verla para hablar de los fracasos de las películas, ¿no? Bueno, eso fue en el 96, y después durante casi 30 años no se supo más nada de Richard Stanley, por lo menos a nivel cine. Sí que seguía trabajando como productor y como director de documentales. Hasta que en el año 2013 anunció que tenía en mente hacer una trilogía de películas de Lovecraft, por lo menos empezar con esta, El color que cayó del cielo. En el año 2018, varios años después de preparar el proceso, confirmó que Nicolas Cage iba a ser el protagonista. Nicolas Cage, que está teniendo hace unos años toda una serie de películas fantásticas, ¿no? Se está con unas actuaciones un poco excedidas, con personajes así al límite. Y bueno, esta película para eso le venía como anillo al dedo. Y se suma una productora, Spectre Vision, que es una productora de Elijah Wood, ¿no?, el actor de El Señor de los Anillos, que está haciendo algunas cosas muy interesantes en los últimos años con respecto a este género. Por ejemplo, hizo Open Windows, una cinta bastante interesante del español Nacho Vigalondo en 2014. También fue la que produjo Mandy, también protagonizada por Nicolas Cage y dirigida por Panos Cosmatos, un director que hace poco trajo a Ramiro Sanchís a su columna. Sí. Y es una película con esta Mandy que se relaciona bastante con esta El color que cayó del cielo. Bueno, así planteado, los fans del género nos temíamos un desastre, ¿no? Porque un director que hacía 30 años que no estaba activo, por lo menos en el género, un presupuesto chico, una obra de Lovecraft, ¿no? Nos imaginábamos una película más. Y realmente puede que la película a nivel género ahora esté por debajo de otras, pero es muy interesante lo que ha hecho con el relato de Lovecraft. No solo porque lo ha ambientado y lo ha adaptado muy fiel, de manera muy fiel. La historia es prácticamente la misma, si bien está ambientada en la actualidad. La película tiene un comienzo lento, pero a partir de media hora de película, cuando ha caído el meteorito,
la película adapta la esencia de lo que es el Lovecraft, digamos, del horror cósmico en su máxima plenitud. Claro. La película lo que hace es jugar mucho con los colores, con los sonidos, con audios que se van distorsionando y con mostrarnos este horror que, como el relato original, no tenía forma, no estábamos hablando de una criatura como en otra adaptación de Lovecraft. Y va resolviendo muy bien todo esto a raíz de mezclar y hacer una especie de este horror cósmico psicodélico, con colores, con sonidos, como dije, con algunas criaturas que recuerdan un poco más al John Carpenter de La Cosa, ¿no? Estas criaturas que se van mezclando, animales que son como absorbidos. Y va siendo no una película de sustos, pero sí una película que poco a poco va a ir perdiendo la esencia de lo natural y metiéndonos en un horror cosmológico. Sí, yo la vi a la película y realmente, digamos, por más que se puede ser un poco lenta al principio, realmente, pero no la sentí para nada, y empieza a ser lo que quería Lovecraft, inquietante, ¿no? Hay una especie de metamorfosis o de efectos que van generando ese meteorito, eso que no se sabe qué fue lo que cayó del cielo, ¿no? Claro, hay en determinado momento hay una referencia a muchas películas de los años 80, ¿no? En el estilo de la textura de la película. Incluso la actuación de Nicolas Cage recuerda por ejemplo, a la de Bruce Campbell en Posesión Diabólica, ¿no? Ese protagonista que de golpe no sabemos si está sobreactuando o si se está enloqueciendo. O mismo Jeffrey Combs, que nombramos hace poco de Reanimator, ¿no? Ese héroe protagonista de estas películas de los 80 que desconciertan en determinados momentos, y que a Cage en ese plano así como, no sé si decirlo sobreactuado, pero sí a un límite desbordado, le viene bien a la película ese tipo de actuación para ese personaje, ¿no? Lo que hace Nicolas Cage muy bueno, le sale muy bien, es esos personajes que parecen medios tontos, pero a la vez son inteligentes, pero a la vez parecen medios tontos también, ¿no? O sea, es una oscilación ahí, y aquí claramente, y que por un lado parecen mansos, pero por otro lado después estallan, y como decías vos, sí, lo de Bruce Campbell, claramente, ¿no? Se ve el gore un poco, no sé si tanto el gore, pero bueno, hay un par de... Pero lo fundamental en la película es que te puede cambiar algo que vos no tenés ni idea de lo que es, ¿no? Sí, otra cosa que yo le valoro mucho a la película es que es una película de serie B y realmente tiene un nivel de producción tan bien aprovechado, los recursos, el sonido, la banda sonora es muy, muy buena. Yo esta película la vi con auriculares puesto, y realmente el sonido, el trabajo que hicieron es genial. Hay determinados momentos que parece más de serie A que de serie B con respecto a lo bien utilizado que están los efectos, sin exagerar. Exacto. La fotografía y las actuaciones, está muy cuidado. No parecieron producto, ya de Richard Stanley si uno ve las películas que hizo en los 90, ¿no? Bueno, es que a mí me sorprende que digas que es de clase B. Me sorprende porque, claro, uno ve a Nicolas Cage y la actriz que trabaja, que hace de esposa, es la hija de Vanessa Redgrave, ¿no? Sí. Entonces, también trabaja bien, en fin. Hay, bueno, es esa idea de lo oscuro, ¿no? Que va metamorfoseando. Sí, en realidad todo estaba planteado como serie B, hoy día se disimulan mejor con los efectos y con todo, pero se han cuidado mucho los detalles. Hace poco había escuchado que supuestamente Nicolas Cage había hecho una entrevista que él estaba cansado de hacer personajes comunes, el típico norteamericano, por eso aceptaba a todos estos protagonistas de películas fantásticas un tanto desbordados y que le venían bien, y de alguna manera significaron un relanzamiento de su carrera. Por lo menos se está trabajando mucho y se ve que le está interesando esto del fantástico porque se ha aprendido bastante. Pero volviendo a lo que nos interesaba, lo de Lovecraft, realmente creo que es una de las mejores adaptaciones de un relato de él, por lo menos en esto, en lo que respecta a tener un acercamiento al horror cósmico. De hecho, sobre el final de la película, y sin hacer mucho spoiler, hay como una ensoñación de un planeta que no es el nuestro, que sufre este protagonista, este ingeniero, y dura pocas secuencias, ¿no? Pero pocos minutos, pero es una secuencia animada en un planeta desconocido, como una ensoñación, y realmente se aproxima muchísimo a lo que le hubiese gustado a Lovecraft. Sí, yo estoy de acuerdo, que me pareció que estaba bastante redonda la película y se sostiene, y es una película que parece que se va a caer en algún momento, pero no. Y lo que es muy importante que no lo hablamos,
es el ambiente, lo que es la escenografía. Ellos están en una casa, en un bosque, no pueden salir a 40 kilómetros de lo más lejano, y poco a poco empiezan a aparecer cada día una flor roja, una flor, y poco a poco eso se va transformando, ¿no? Sí, mira, vos habías preguntado de cómo hacer para meter un relato corto en una película de 90 minutos. Creo que hicieron un par de cosas muy bien. No estiraron el relato, no agregaron subtramas, ni romántica, ni de nada que pueda entorpecer. Y lo que fueron haciendo es, a medida que pasa la película, sobre todo a partir del arranque, cuando llega el meteorito, es cada vez retorcerlo más y sumergirnos cada vez más en este mundo de Lovecraft, sin explicaciones banales, sin aclaraciones innecesarias. Todo se empieza a retorcer y nosotros como espectadores vamos entrando en esa espiral, ¿no? Sí, sin duda, es lo más importante, porque ¿qué pasa? Este color, y no quiero hacer ningún spoiler, conmueve todo, conmueve incluso el espacio, ¿no? El tiempo, todo va conmoviendo el color ¿no? Entonces, el color y en determinado momento el sonido, las texturas, ¿no? Todo parece tener esto. Bueno, un mundo que se fuera como desvaneciendo, derritiendo, ¿no? Sí. Bueno, atención, escenas como esa ya hemos visto antes, ¿no? Esa idea, ¿no? Del oscuro, en fin, hemos visto antes. Pero las han sacado de Lovecraft, precisamente, ¿no? Y aquí lo que la realización está buena en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que lo que más ha entusiasmado a los fans del género, entre los que me incluyo, es salir del cine, o salir de este caso, terminar de la prueba y decir, bueno, está bien adaptado el relato. No nos hemos encontrado con que se va para el humor, con que se va más allá de alguna escena puntual, ¿no? Pero lo respeta plenamente, no le agrega nada, y es una de las mejores adaptaciones, si no la mejor, que se ha hecho de una obra de Lovecraft, con lo que respecta al sentido de la obra de Lovecraft, y nos hace tener expectativas por si este director quiere adaptar alguna historia más. Pero bueno, por lo menos hasta ahora con esto ha cumplido, y es una película que realmente recomendamos a los que les gusta el género. Bueno, y creo que también te ha gustado, Pablo, por lo menos te ha interesado. Sí, me interesó. Sí, realmente en un momento en que estoy viendo muchas cosas que no me gusta o que me parece que están mal hechas o desilvanada, cosas que recomienda mucha gente, pero que uno después ve que tiene agujeros en el guión, ¿no? En este caso no, sí, realmente y una cosa hipnotiza todo, sobre todo la última parte. Y a mí me pasó por ahí como vos, que en determinado momento a uno le parece que la película no va a aguantar o que se va a caer antes, y realmente sobre toda la parte final es cuando mejor se pone la película. Sí. Logra eso que quería Lovecraft, que es más que el miedo, aunque en algún momento puede haber un poco de susto, una inquietud, ¿no? El desasosiego de ser nada en el universo, ¿no? Exacto. De un ser pequeño. Y de qué va a pasar, ¿no? De qué está pasando, de qué va a ocurrir, ¿no? Exacto, lo que va a ocurrir después de lo que termina la película, ¿no? Acá no hay... son los finales de Lovecraft, nunca va a haber un final feliz, ¿no? No, claro, se ven cosas muy... Yo pensé realmente... Bueno, no vamos a seguir hablando porque si no comentamos todo, pero realmente está bien logrado, está muy bien logrado, eso sí estoy de acuerdo. Y nada, hay tres muchachos, 3 niños, muchachos, adolescentes que trabajan muy bien también. Sí, los hijos de la... También muestra un poco todo eso que contaba siempre Lovecraft, cómo se va desintegrando la familia, que no puede escapar, ¿no? de este horror cósmico, y cómo empiezan a cambiar las relaciones entre ellos, y cómo se quedan ahí, ¿no? Se quedan en el lugar y no son capaces de enfrentarlo de otra manera. Esto es típico Lovecraft, ¿no? Siempre sabemos que va a haber del personaje protagónico, del grupo familiar protagónico, va a pasar una tragedia. Sí. Bueno, están condenados de la primera línea, ya están condenados. Es tremendo, el color que cayó del cielo está adaptado, esta película de Richard Stanley, viene recomendada entonces por Ricardo Ruiz en 1 Millón de Umbrales. Ricardo, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Hasta la semana que viene, Pablo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a llamar a Maldonado para otra columna de Fahrenheit 450. Fernández de Palleja va a hablar de La vida intrusa, una novela de Leonardo de León, y después vamos a conversar con Rafael Courtoisí para hablar de el último libro que acaba de editar en España, el libro transparente de las cosas que existen y de las que no existen. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.